Entonces, quiero que me acompañen, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo número 8. Dice así, Colosenses 3, versículo 8. Pero ahora, abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, culto, ni inculto, esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, y se preguntarán qué tiene que ver esta escritura con el mensaje del día de hoy. Más que, aunque va a tener una relación con el mensaje del día de hoy, quería comenzar con esta escritura para refrescar un poco lo que nos compartió nuestro hermano Misael hace 15 días, que nos hablaba acerca de las vestiduras sacerdotales y en especial pues pensaba que esta escritura cala perfectamente porque aquellos que Dios nos ha permitido hacer parte de su pueblo, pues nos ha puesto una nueva prenda, un nuevo ropaje, que es el que habla esta escritura de Colosenses 3. Y recordaba un poco lo que nos compartió nuestro hermano Misael en Éxodo capítulo 28, y en especial nos hablaba en el versículo 33 acerca de la campanilla, ¿sí? Que los sacerdotes en su vestidura, los primeros sacerdotes, dentro de los cuales está Aarón y su familia, pues nos mencionaba que había una campanilla. Y me recordaba esta escritura porque muy abiertamente nuestro hermano Misael nos compartió acerca de que no es fácil dejar esa vieja naturaleza y llenarla en Cristo Jesús de cada una de estas buenas cosas que compartía el versículo número 12. Ese nuevo vestido trae bondad, trae humildad, trae amabilidad y trae paciencia y amor. Entonces, eso me quedó grabado en mi corazón. Eso fue lo que pude reflexionar acerca de lo que nos compartió nuestro hermano Misael hace 15 días. Entonces, esta escritura de Colosenses 3, 8 al 12, nos ayuda a ilustrar que antes teníamos una vestimenta y al llegar a Jesús, al llegar a nuestro Dios, por fe, tenemos una nueva vestimenta. Y voy a aprovechar para compartirles pantalla para que entremos en materia con nuestro mensaje en el día de hoy. En Éxodo capítulo 29. También hace 8 días nuestro hermano Arturo de la ciudad de Bucaramanga nos estuvo compartiendo acerca del hombre ideal y todas estas características. Hizo una comparación pues un poco extraña a mi modo de ver acerca de el agente 007 y digamos nuestro Señor Jesús, y definitivamente Jesús es el modelo perfecto a seguir, es el hombre ideal a seguir.
y hoy retomaremos algunas características de ese hombre ideal. Entonces, el capítulo 29 de Éxodo, yo pues básicamente lo dividí en tres porciones o tres fragmentos, ¿sí? Lo que es la parte del versículo 1 al 21 del capítulo 29, lo que son los versículos 22 al 37 y lo que son los versículos 38 al 46. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 46 versículos y es algo bastante extenso. Entonces, vamos a tomar de cada uno de estos fragmentos que les menciono algunos versículos y vamos a ir viendo el corazón de nuestro Dios para con este capítulo en la Biblia y qué podemos de este capítulo reflexionar para nuestra vida, para nuestro corazón y para aquellos que o se acercan a la fe o ya estamos caminando en la fe un tiempo corto o sea un tiempo más largo. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana y pues sin más preámbulo quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 29, en el versículo número 1. Entonces voy a estarles compartiendo pantalla y dejándoles de presentar para que no se vayan a extrañar. Éxodo 29, versículo número 1. Dice así: para consagrarlos como sacerdotes a mi servicio, harás lo siguiente: tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto, y con harina fina de trigo harás panes y tortas sin levaduras, amasadas con aceite, y obleas sin levadura untadas con aceite. Pondrás los panes, las tortas y las obleas en un canastillo, y me los presentarás junto con el novillo y los 2 carneros. Entonces, nuevamente les voy a compartir pantalla. ¿Qué encontraríamos en estos 21 versículos de Éxodo y en especial de lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 29, versículos 1 al 3? Bueno, la verdad, cuando yo leí este capítulo, yo la verdad pensaba que esto era un ritual, ¿sí? Y por lo que acabamos de leer en estos 3 primeros versículos, nuestro Dios le da unas instrucciones a Moisés, ¿sí? Todo esto del capítulo 29 son instrucciones que Dios le da a Moisés antes cuando estaban en el desierto, ¿sí? Recordemos que hemos venido estudiando acerca del tabernáculo, como les decía, hace 15 días hemos estudiado acerca de las vestiduras sacerdotales que son conferidas a Aarón y sus hijos, pero también esto se hace efectivo, realmente todas estas instrucciones se hicieron efectivas por Moisés y su pueblo, realmente en Levítico, en el capítulo 8, se pueden leer todo el capítulo 8 de Levítico y van a encontrar estas instrucciones que acabamos de leer hechas realidad por Moisés, Aarón, sus hijos y el pueblo de Israel. Y la verdad, cuando yo leí estos 3 primeros versículos, harina fina de trigo, panes, tortas sin levaduras, pues es toda una preparación para las ofrendas que siguen. Porque, por ejemplo, en el versículo del 10 al 20, en los versículos del 10 al 21, Dios le da a Moisés las instrucciones de que debían hacer 3 sacrificios. 3 sacrificios. Uno de un novillo, uno de uno con un novillo y 2 con 2 carneros. Básicamente esos eran los sacrificios como tal en ese entonces. Los sacrificios
eran 3 específicamente y están de los versículos 10 al 21. Y en medio de estos versículos pues está la preparación de Aarón y sus hijos para ser consagrados, como lo dice el primer versículo de este pasaje. Dios quería que los sacerdotes, los primeros sacerdotes, y en especial Aarón, que fue el primer sacerdote establecido aquí en el libro de Éxodo, estuviera consagrado al servicio de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, y todos estos elementos que vemos en los primeros versículos y en todos estos versículos de aquí al 21, vamos a ver unas características de una limpieza y de unas cosas de pureza tan especiales como lo menciona el versículo 2 y 3. Tomar, y incluso el versículo 1 lo menciona, tomar unos animales sin defecto, sin mancha, tomar harina y hacerla sin levadura. Para los que no saben qué hace la levadura, esponja la masa, permite que el pan en especial coja un color dorado. ¿Sí? Por eso los panaderos usan levadura, pues para que el pan se vea de un color más atractivo. Si no le echamos levadura, el pan, así uno lo caliente, o se carboniza, o sea que queda bien negro, o realmente queda blanco. ¿Sí? Entonces ese color amarillento, dorado, cafecito, se debe a la levadura. Pero bueno, no les voy a hablar de química, que es lo que sé, sino de nuestro Dios y de su palabra. Y les voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, quiero leerles el versículo número 9. Entonces, nuestro Dios llega, prepara todas estas ofrendas, prepara un lavamiento para Aarón. Eso lo pueden encontrar de los versículos 4 al 9. Y miren lo que sucede en el versículo número 10. Dice así, de Éxodo 29. Arrimarás el novillo, este fue el primer sacrificio, a la entrada de la tienda de reunión, para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Y allí, en presencia del Señor, sacrificarás al novillo. Con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar. Y al pie del altar derramarás la sangre restante. Al hígado y a los 2 riñones les quitarás la grasa, que lo recubre y la quemarás sobre el altar. Pero la carne del novillo, su piel y su excremento los quemarás fuera del campamento, pues se trata de un sacrificio por el pecado. Y vuelvo y les insisto, en la medida en que sigamos leyendo todo el capítulo, vamos a encontrar un ritual, una serie de cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué a nuestro Dios se le ocurrió primero presentar animales sin defecto, presentar comida sin defecto también, sin impureza como lo sucede con la levadura? Porque para los judíos la levadura si no era como nosotros lo usamos actualmente, para poner el pan dorado, sino que para los judíos la levadura era un elemento de impureza de sus rituales y de sus comidas. Y pues vemos este sacrificio, este primer sacrificio por el pecado, y hay unos elementos bien interesantes que continúan con el ritual. Por ejemplo, esto de que los que estaban ahí, que eran Aarón y sus hijos, lo tenían el novillo a la entrada de la tienda de reunión. O sea, ellos no se iban a un cuarto adentro del santuario, ni adentro del tabernáculo, sino que estaban afuera. O sea, todo el mundo veía cómo sacrificaban el animal y cómo ellos tocaban el animal. En especial, la palabra que en hebreo que traduce tocar, no era tanto como ponerle una mano en la cabeza y ya, sí, como sobar el animalito y peinarlo, como cuando uno toca un animalito, va a ver si lo muerde o lo va a atacar. Normalmente uno toca la cabeza,
pues para dar como sinónimo de mansito y todo ese tipo de cosas, pues es lo que me ha pasado a mí. No, el propósito de este ritual y en especial de ponerles la mano en la cabeza era de que ellos fueran conscientes de su pecado y que por su pecado estaban sacrificando este animal sin defecto, y este primer sacrificio era específicamente un novillo, o pues dicen los estudiosos que es como el hijo de un buey, de un toro pues. Pero bueno, dejémoslo en novillo, como lo habla la nueva versión internacional. Y después, algo que me pareció muy interesante es que no todo era para comer en este sacrificio. Este sacrificio del que les estoy hablando, este primer sacrificio del novillo, después tenían que cogerle las tripas, por decirlo así, y quitarle la grasa. O sea, yo no me imagino eso al fuera, quitar la grasa y luego quemarla en un altar, ¿sí? Y finalmente, los que no era tan agradable, como el excremento, se quemaba fuera del campamento. Es decir, salían de toda la tienda de reunión y quemaban este excremento fuera de la tienda de reunión, y todo esto en conjunto era un sacrificio por el pecado. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué tienen que ver estos primeros versículos con nuestra vida? Y aquí es donde, digamos, avanzamos para la siguiente sección. Pero antes de avanzar, pensaba un poco en que en este año de pandemia, quienes no éramos muy conscientes de los protocolos, nos tocó aprender acerca de los protocolos. Pues yo le doy gracias a Dios que hace un tiempo, cuando estaba en mi tesis de maestría, me tocó aprender a trabajar con bichos, en especial con bacterias y con hongos. Y entonces el protocolo es más estricto que el que usamos ahora. ¿Cuál era mi ritual? Por decirlo así, poner 5 mecheros, que son, sí, como lámparas de alcohol, con la mecha, echaba hipoclorito, o sea, límpido, venteado, y después de eso me ponía mi bata de laboratorio, tapabocas, un gorrito que se llama cofia, y trabajaba con los bichos en una cámara especial que se llama cámara de flujo laminar. Y yo la verdad no entendía de eso, pero lo malo es que si no lo hacía todo este ritual, pues desafortunadamente mis bichos, que eran los que yo estaba trabajando, que eran mis honguitos, eran como mis hijos, eh, pues se morían y crecían otros bichos, los del ambiente o las bacterias que les menciono, que eran las malas del paseo. Y eso no lo veía, yo no veía los hongos así, pues físicamente, sino hasta que hacía el proceso y el ritual que les estoy comentando. Y la verdad, en esta pandemia nos ha tocado aprender muchos protocolos, que el tapabocas, que el distanciamiento, que el lavado de manos. Y uno dice, ¿y eso para qué? ¿Eso sí será que sirve? ¿Sí será que no sirve? La verdad, cuando yo estaba sembrando mis honguitos, como les decía, vi que servían todos estos protocolos. Obviamente, a pesar de que siguiera los protocolos, muchas veces también se me contaminaba. Y cuando era un poco relajado con los protocolos, pues gracias a Dios no se me contaminaba. ¿A qué voy con todo esto y con lo que leemos en los primeros versículos de Éxodo? Quiero que por favor me acompañen a Hebreos 9, versículo número 11. Versículo número 11. Dice así: Cristo, por el contrario, al presentarse, perdón un momentico que me cayó algo en el ojo.
Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Y esta escritura me parece muy especial. ¿Por qué razón? Porque realmente nuestro Dios es tan especial, tanto primero con la consagración de los sacerdotes en Éxodo de los versículos 20, del capítulo 29, de los versículos 1 al 21, porque le pide a Moisés que para todo este proceso de consagración escoja lo mejor. Y el sacrificio era tan humillante, incluso por, como les decía, a la entrada a la tienda de reunión. Y todo esto era un proceso, y antes de eso, en los versículos del 4 al 9 le dice a Aarón que hay que lavarse, que hay que lavarlos, que hay que ungirlos, que hay que echarles aceite y hay que echarle un montón de elementos. Y fuera de eso, en los tres sacrificios hasta el versículo 21 del buey o del novillo y los dos carneros, pues hay que hacer todo un procedimiento con el animal, con la sangre del animal y con aquellos partes del animal que no eran agradables a nuestro Dios, como sucede con el primer novillo. Y pensaba un poco que cuando llegamos a la fe, sea que seamos actuales creyentes o que estemos en ese proceso de la fe, a veces vemos así la fe como un ritual, como una serie de mecanismos, de protocolos, de reglas, de ritos, ¿sí? Y nos quedamos más. Yo no sé si les ha pasado cuando uno lee los primeros 5 libros, uno ve como una cantidad de reglas y uno dice, ¿y para qué todo esto? ¿Sí? O de cantidad de ritos. Y a veces seguimos de largo y no meditamos qué corazón tenía nuestro Dios con cada uno de estos elementos y cómo se conectan con el Nuevo Testamento. Y eso es lo que acabamos de ver en esta escritura de Hebreos. Al llegar a la fe, realmente lo valioso, lo importante, no es los ritos, no es todas las tradiciones o reglas que sigamos, sino nuestro Señor Jesús, que se entregó una vez y para siempre, y su sangre es suficiente para dedicarnos al servicio a nuestro Dios. Porque ese era el propósito de la consagración de los sacerdotes, que en últimas se dedicaran al servicio a nuestro Dios, y de eso ya vamos a hablar a continuación. Pero quería mencionar cuántas veces hemos hecho ritos, rituales, como les compartí un poco acerca de los protocolos que seguía para sembrar bichos. Algunos compañeros me decían, uy, usted parece un chamán. Y efectivamente, yo parecía alguien diferente, disfrazado, haciendo todo un ritual. Y a veces vemos el pueblo judío así, haciendo todo un ritual. ¿Cuál era el propósito? Preparar el corazón de estos que iban a ser sus sacerdotes para el servicio. ¿Y quién nos prepara? ¿Quién nos alimenta actualmente? Es la fe en nuestro Señor Jesús. Solo a través de esa fe en Jesús es que podemos realmente acceder a nuestro Dios. Ya no tenemos que hacer rituales, y eso nos libra de una carga tan especial, y de eso vamos a profundizar un poco a continuación.
Entonces, la segunda parte de este capítulo 29 consta de los versículos 22 al 37. Y en especial, pues tenemos tres aspectos de este capítulo del 29, de los versículos 22 al 37. En los versículos 22 al 28 se hablan de otras dos ofrendas, o sea, ya llevamos tres sacrificios del capítulo, de los versículos anteriores de este capítulo, y vienen dos ofrendas más, que son la ofrenda mecida y la ofrenda de la contribución, o que en otras partes se conoce como las libaciones para Aarón y sus hijos. Luego viene la provisión para la entrega de las vestiduras sagradas, que están los versículos 29 al 30, y finalmente viene la provisión del carnero y la ceremonia de consagración, que están de los versículos 31 al 37. Y la verdad, todos estos versículos son muy especiales, muy interesantes. Los invito a profundizar en cada uno de estos versículos, que por el tiempo no nos da de estudiarlos todos y de leerlos todos, pero espero que podamos coger el corazón de que cómo viene el proceso. Vienen haciendo un ritual, vienen viendo cómo estos sacrificios, en especial el segundo sacrificio, es agradable a nuestro Dios. Y quisiera retomar eso en los versículos 31 al 37 de Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, versículo 31. Dice así: toma el carnero con el que se les confirió autoridad. O sea, uno de los carneros era para conferir autoridad. Ese era el propósito de otro de los tres sacrificios. El primer sacrificio era por el pecado, que es lo que hace nuestro Señor Jesús. Y ya no tenemos necesidad de hacer sacrificios por el pecado como lo tuvo que hacer Moisés con Aarón y con cada uno de los siguientes sacerdotes. Gracias a la sangre de nuestro Señor Jesús, ya no tenemos que hacer sacrificios de este tipo. Dice así, versículo 31 nuevamente: toma el carnero con el que se les confirió autoridad y cuece su carne en el lugar sagrado. A la entrada de la tienda de reunión, Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo, de los primeros versículos. Con esas ofrendas se hizo expiación por ellos, se les confirió autoridad y se les consagró. Solo ellos podrán comerlas y nadie más, porque son ofrendas sagradas. Haz con Aarón y con sus hijos todo lo que te he ordenado. Dedica 7 días a conferirles autoridad. Para hacer expiación, cada día ofrecerás un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar haciendo expiación por él y ungiéndolo para consagrarlo. Esto lo harás durante 7 días. Así el altar y cualquier cosa que lo toque quedarán consagrados. La verdad, cuando yo revisaba estos versículos, yo como que me volví a perder y yo como así y todo esto, pero viendo el corazón de nuestro Dios, viendo lo que hemos reflexionado anteriormente acerca de nuestro Dios y su corazón para todo este proceso de consagración, pensaba en que tanto las personas como el sitio quedaba santificado por nuestro Dios. Y la verdad pensaba esto en la vida actual, en nuestro caminar con Dios o en nuestro proceso de acercarnos a Dios. ¿Cuántas veces, y esto lo hemos hablado con los hermanos que tenemos la charla los días martes y que están cordialmente invitados, los días martes reflexionamos cuánto nuestro Dios tiene paciencia con cada uno de los miembros de su pueblo y que muchas veces como creyentes o cuando nos acercamos a la fe, podemos caer en la tentación de luchar con nuestras fuerzas, de seguir todas las cosas de Dios a nuestra manera,
Sí, y muchas veces se puede convertir en un ritual más y se pierde el sentido, se pierde el corazón. De hecho, hace un poco estudiamos Marcos 7, que incluso algunos judíos preferían decir que era mejor ofrecer algo a Dios, o sea, Corbán, que amar a sus padres o ayudarles a sus padres, que al ya ofrecer algo, entonces ya quedaban exentos de servir y como lo dice el mandamiento, honrar, perdón, a padre y madre. Sí, entonces Jesús les dice, ¿qué tan alejados están ustedes del corazón de Dios? El propósito de eso no era simplemente que, busquemos y reemplacemos a nuestra manera la forma de hacer las cosas, la forma en que Dios piensa, sino pensar en el corazón de nuestro Dios. Y vemos este privilegio que además de que Dios santificaba cada cosa, solo los sacerdotes que eran consagrados por este acto, y yo la verdad me preguntaba, 7 días tocando el carnero y sacrificando el novillo y quemando, yo la verdad, ahora que compartíamos un poco en el tiempo de confraternidad, les hice una pregunta acerca de si hemos hecho algún sacrificio y qué hemos obtenido. Ya vamos a hablar de ello en un momento, pero me parecía tan especial que hay cosas que nos cuestan tanto hacer y para mí específicamente las cosas que más me cuesta hacer es tocar lo que tenga sangre. Yo soy de los que no me gusta que me apliquen inyecciones porque me sacan sangre y se ve la sangre y a veces me dan ganas, se siente el frío, me quiero desmayar o por lo menos tocar un cadáver. No, estar en un hospital, como nos lo compartía alguien, eso es algo difícil. Y estar en contacto con la sangre. Ahora, 7 días haciendo eso, la verdad yo pensaba cuánto poder, pero cuánta responsabilidad estaban teniendo estos hombres, en especial Aarón y sus hijos, al ser consagrados por nuestro Dios. Y el número 7 en la Biblia representa perfección. La verdad no sabemos si en realidad fueron 7 o más, pero por lo menos varios días continuos haciendo este proceso de consagración, yo la verdad no sería capaz de hacerlo. Y con esto que les comparto acerca de que a veces metemos nuestro ritual, nuestras ideas en el corazón de Dios, pues pensemos en cuánto estamos, aquellos que ya hemos sido consagrados por Dios a través de su Espíritu Santo, cuántas veces le estamos honrando realmente a nuestro Dios, con qué corazón estamos viviendo nuestra vida cristiana para honrar a nuestro Dios. Si somos capaces de durar 7 días y no solo 7 días, sino si somos capaces de exponer nuestro corazón delante de Dios, de ayudarnos unos a otros como hermanos. Y tú que te estás acercando a la fe, deseas servir a nuestro Dios y deseas hacer algo por estar con Él todos los días de tu vida, de las cosas más importantes que debemos pensar a la hora de acercarnos a nuestro Dios es que esto no es una decisión para unos días, para un día, para un domingo, es de todos los días. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en la última porción de este capítulo 29 de Éxodo. La última porción está en los versículos 38 al 46 y hay dos partes muy especiales, que son los versículos 38 a 42, que es donde está lo que se va a ofrecer ya en el altar, ¿sí? Ya no son los sacrificios específicamente, sino todo lo exterior pues de este sacrificio. Y en el versículo del 43 al 46 habla acerca de la morada de Dios con su pueblo. Entonces vamos a leer estos últimos 6 versículos, tanto del 38 al 42, bueno, son 7, del 38 al 42 y del 43 al 46. Miren lo que dice.
todos los días, óiganse bien, todos los días. Primero eran 7 días de consagración y ahora dice todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de un año. Al despuntar el día ofrecerás uno de ellos, o sea, en la mañana, y al caer la tarde el otro, o sea, en la tarde. Con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. Uy, bastante comida. El otro cordero lo sacrificarás al caer la tarde como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, junto con una ofrenda de libación como la presentada en la mañana. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión donde yo me reuniré contigo y te hablaré, donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Y la verdad, estos últimos versículos me parecieron como los más relevantes de todo este capítulo porque reúnen el propósito y el corazón de nuestro Dios desde el primer versículo hasta este último versículo 46. ¿Cuál era el propósito? De consagrar a los sacerdotes específicamente que se dedicaran al servicio a Dios. La palabra consagrar en este contexto, en este pasaje, es una palabra que relaciona con apartarse, con santificado, con santo específicamente. La palabra santo y la palabra consagración se relacionan, tienen raíces muy similares en el hebreo y representan apartados. ¿Apartados de qué? De la impureza, del mundo. En este contexto de los sacerdotes específicamente, ellos tenían que hacer todo este ritual para vivir y mediar entre Dios y el pueblo, pero también para vivir apartados del pecado. Y por eso los sacrificios que vimos en los primeros versículos, en los versículos del 22 al 37, y por eso hacían toda esta serie de ofrendas que aquí ya son un poco más claras. Por ejemplo, ¿qué era eso de la ofrenda de libación que tenían que presentar? Pues era una ofrenda de comida, básicamente, donde luego de ofrecer pues eso en el altar, pues tenían que comer de ello y lo que no comieran lo tenían que sacrificar o quemar. Perdón, quemar. Ya lo habían sacrificado, lo tenían que quemar posteriormente. Entonces era una comida. Y les hacía, como les dije hace un momento, les hacía la pregunta al principio de qué han sacrificado y qué han obtenido, porque aquí es donde se ve el propósito de la pregunta y específicamente todo lo que nos compartieron algunos hermanos en esta mañana. Y es que hay distintos tipos de sacrificios al, conociendo de Dios o sin conocer de Dios. ¿Sí? Cada uno de nosotros, sea que conozcamos de Dios o sea que no conozcamos de Dios, hemos hecho sacrificios en la vida. Y algunos funcionan perfectamente, con o sin Dios. Pero ¿saben? Quiero compartirles una escritura que está en Romanos 12, versículo 1. Y la verdad pensaba que gracias a nuestro Señor Jesús ya no tenemos que hacer todo este ritual para ser parte de su pueblo y para servir como parte de su pueblo. Ya no tenemos que hacer un sacrificio y tocar un animal, pero sí tenemos que hacer algo. Romanos 12 nos lo dice. En el versículo 1 dice así:
Perdón, vamos a leer desde el versículo número, sí, desde el versículo Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y la verdad, esta escritura la hemos compartido en otros espacios, en otros momentos, pero quiero que veamos cómo se lleva esto a la práctica, cómo eso de ser sacrificios vivos, santos y agradables a Dios y conectarlo con Éxodo 29. Y para ello encontré una escritura en Efesios 5, versículo 1. Creo que el autor de Efesios nos ayuda a entender más cómo vivir en parte esto de ser sacrificios vivos. Obviamente hay muchas más ideas, pero esto fue lo que me pareció más especial de lo que pude reflexionar. Efesios 5, versículo 1. Dice así: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y bueno, yo les recomiendo seguir leyendo todo el capítulo 5 de Efesios, que son unas instrucciones muy interesantes acerca del amor, de cómo vivir el amor unos con otros y el amor al prójimo. En general, eso es de lo que nos podemos identificar en el libro de Efesios en general: el amor a Dios, el amor unos a otros y el amor al prójimo. Y estas palabras me hacen pensar en cómo que sí necesitamos, aunque ya no tenemos que ofrecer rituales ni sacrificios, porque ya Cristo, como lo dice en el versículo 2, se dio por nosotros como ofrenda, así como la ofrenda que les mencioné, la libación, o la ofrenda mecida, que no la pudimos estudiar, pero les recomiendo revisarla, y otra serie de ofrendas que habían en este pasaje del capítulo 29, y también sacrificio, como el novillo, como el holocausto, que era el primer carnero, y el segundo carnero, que era un sacrificio de paz, y otra serie de sacrificios que vemos en este capítulo 29 de Éxodo, así como ya Jesús lo hizo. Pues, ¿por qué Jesús lo hizo? ¿O para qué Jesús lo hizo? Pues precisamente para que nosotros seamos sacrificios vivos, viviendo apartados para nuestro Dios. No en chismes, como lo dice esta escritura, no en conversaciones indecentes o necias, groseras. La verdad, algunos hemos sacrificado eso. Yo les confieso, yo era alguien muy grosero, aunque parezco serio y parezco muy bien hablado y todo, yo era muy grosero, o lo pensaba. Muchos de nosotros no necesitamos ser, como dicen por ahí, perdónenme la expresión, boquisucios para llegar a la fe, pero a veces lo pensamos y maquinamos: uy, se nos atraviesa alguien y sí, se nos ocurren malas palabras. Como apartados de Dios, debemos procurar es imitar a Dios, a Jesús, no a nosotros mismos. Y eso debe ser un sacrificio diario, diario, continuamente, como le sucedió a estos hombres
que Dios permitió consagrar como sus sacerdotes en el capítulo 29. Ellos después tenían que ofrecer sacrificios diarios en sacrificando pues animales, algo complicado, pero nosotros en la fe debemos sacrificar nuestro carácter al servicio de Dios, nuestro pecado, expiarlo al servicio de Dios y cada día parecernos más a Cristo Jesús, a nuestro Dios. Eso es ser un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Y les dejo esta escritura para que la puedan leer, Primera de Pedro 2:9, porque solo Dios es el único que nos permite, no porque seamos increíbles, sino por el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesús, nos permite ser que antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Antes no éramos sacerdocio santo y ahora somos sacerdocio santo, como lo dice Primera de Pedro 2, versículos 9 al 12. Antes no éramos nada, pero con Jesús podemos ser su pueblo, podemos ser sacerdocio santo al servicio de Dios, que eso es lo que dice Primera de Pedro. Podemos ya ser parte de sus sacerdotes y más especial aún como lo comencé al principio con Colosenses 3, podemos despojarnos de la vieja naturaleza cada día y revestirnos, porque es Dios quien nos reviste, es Dios quien nos consagra, es Dios quien nos purifica, y vestirnos con esa nueva naturaleza que produce amabilidad, bondad, humildad y muchas cosas más. O sea, así como ustedes lo mencionaron, muchos sacrificios traen cosas excelentes. Lo más especial de nuestro Dios, que ya sacrificó lo mejor por cada uno de nosotros, es que nos hace parte de su relación, de tener una relación con Él por fe y poder servirle hasta la eternidad. Eso es la vida eterna, conocer a nuestro Dios, vivirlo, relacionarnos con Él por toda la eternidad. Entonces, si muchos sacrificios ustedes compartieron que valen la pena, ¿cuánto más esto que hemos estudiado hoy? Que la verdad me impresionó todo lo que tenían que hacer los sacerdotes para ser consagrados delante de nuestro Dios. Hoy tenemos ese privilegio, no hay que ir a un ritual, pero sí debemos esforzarnos por ser sacrificios vivos, santos y agradables, como lo mencioné en Efesios. Una manera práctica de hacerlo es imitando a nuestro Dios, imitando a Jesús y alejándonos de lo que nos contamina. Esa es la conclusión que quería compartir. Oremos por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús y tomemos juntos de la cena del Señor. Padre Santo, pues la verdad te doy muchas gracias, Padre, por tus palabras, por tu mensaje, Señor, que nos llenan de reto, por un lado, Señor, porque a veces luchamos con nuestras fuerzas, Dios, o a veces nos cuesta sacrificarnos, nos cuesta sacrificar de nuestro carácter, Señor, por imitarte a ti, Señor. Pero viendo todo lo que tenían que hacer tus primeros sacerdotes para ser consagrados delante tuyo, para ser apartados delante tuyo, Dios, es un privilegio el que nos das, Dios. Hoy en día no tenemos que ofrecer animales, ofrendas, pero cuánto más, Padre, respeto debemos tener por la sangre de nuestro Señor Jesús y vivir y disfrutar plenamente, Dios, de ser escogidos por ti, de haber derramado lo mejor como ofrenda grata a Dios. Varias veces en el Éxodo habla de eso, de este capítulo 29, que los sacrificios eran ofrenda grata ante ti, Señor. ¿Cuánto necesitamos ser, Dios, esas ofrendas gratas, Dios, de aroma agradable, Señor? Ayúdanos, Padre, ayúdanos y perdónanos, Padre, por cada uno de nuestros pecados. Sabes cuánto pecado hay en cada uno de nosotros, pero queremos esforzarnos, Dios, por amarte, por crucificar cada una de estas cosas mencionadas y estudiadas el día de hoy y poder vivir, Padre, apartados para ti, sin excusas por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús en la cruz. Gracias por este tiempo. Y te oramos, Padre, por cada uno de nosotros, por cada corazón aquí, escuchándonos, Dios, o que nos escuchará pronto,
para darte la honra y la gloria a ti. En nombre de Jesús te damos gracias y te agradecemos por ese sacrificio perfecto y lo recordamos y conmemoramos hoy, un domingo de Ramos de Semana Santa, pero más porque es especial cada domingo compartir juntos de este sacrificio que un día hiciste por nosotros, Señor. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén.